En el día de hoy tenemos nuevas noticias sobre el caso Paloma y Josué, y es que ha habido una nueva marcha en medio de lo que sería un poco todas las peticiones por parte de la familia de Paloma Gallardo, por parte de Omar, y es que se dice que el letrado que representa a uno de los imputados en la causa por la desaparición de Paloma y Josué fue denunciado por supuestas amenazas contra el fiscal Rivas, quien llevaba adelante esta investigación por la muerte de estos dos chicos. Y por supuesto Bustos Rivas renunció a la causa, esto hace unos meses atrás, tras recibir supuestas intimidaciones. Nos preguntamos de quién o por qué. Esto trascendía hace unos meses atrás y ahora obviamente hubo un sorteo que designó a un nuevo fiscal. La verdad es que el caso estaba tomando mucha notoriedad en los medios de comunicación, de repente desapareció por la denuncia también de Viviana Canosa en torno al caso Loan Peña, pero suma ahora un nuevo capítulo de gravedad institucional. Dicen que habrían mentido con un informe de autopsia, según Omar. Dicen que habría ciertas irregularidades en la causa muy graves, algunos datos que no tendrían sentido. Y hoy, vamos a ver por aquí un poco lo que dicen, pero parece que al abogado Dieguez lo están intentando denunciar y la familia de Josué está muy pensativa en cuanto a los dichos de Omar Gallardo, pensando en que si pueden ser verdad o si pueden ser mentira. Vamos a verlo y ahora seguimos comentando. Hola, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo venís llevando? Primero, Todas las noches vos pensabas en qué pasó, qué pudo haber pasado, si podía haber estado ahí. Y bueno, todas esas cosas que te llevan. Encima está cerca de mi casa y la cabeza te lleva a cualquier lado, ¿no? ¿te dieron algún avance de de la causa? No, Nada. estamos ahí porque como pero bueno, como siempre decimos con mi hija hay algo más que no quieren que sepamos. Acá hay algo más. ¿Sabés qué? Me quedó la pregunta. Lo último que había escuchado del señor Omar era que quería reunirse con ustedes, tanto con vos como con tu esposa. ¿Se dio esa reunión? ¿No se dio? ¿Avanzó? ¿No avanzó? Mirá, la semana que viene va a ser 3 meses lo de que pasó con Paloma y mi hijo y Sí. hasta el día de hoy no se acercó, pero bueno. ¿No se acercó? Qué sé yo, no sé la verdad. No se acercó en ningún momento. ¿Qué le dirías vos a él? Sigue insistiendo con un Si montón se daría de- un mano a mano, ¿qué se preguntarían? ¿Tenés algo para cuestionarle? ¿No? ¿Le darías un abrazo? ¿Qué harías? Mirá, yo cuando lo conocí, no lo conocía porque todo el mundo me preguntó lo mismo. Lo vi 3 veces en mi vida. Me pareció una persona excelente, no sé, pero después ustedes mismos lo fueron ¿Qué diciendo. le Yo no pasó, dije nunca Gabriel? nada. ¿Qué le pasó? Y también quiero Usted- sumar a Carolina, a tu esposa. Sí. ¿Qué le pasó a este hombre? La verdad que no sé si era una cosa y después demostró otra, ¿viste? No sé, la verdad que no sé. Te digo la verdad que a veces miro y no lo puedo entender, porque yo no lo miro en streaming, no lo miro en nada. En nada de esas cosas, porque como es, me caería mal que diga algo del pibe, entonces no, ¿viste? No, igual Directamente no miro nada, no miro... Gabriel, digo, para llevar tranquilidad. O sea, lo que dice el padre básicamente es que no quiere mirar los directos por si dice algo de su hijo en el cual ya tenga que intervenir o se cabree mucho con los dichos de Omar Gallardo. Bueno, básicamente porque ya lo que ha dicho anteriormente es tremendo, ¿no? Si es que yo hasta lo decía aquí, es que si fuese mi hijo, vamos, no quería que este señor lo nombrase, pero ninguna ocasión, o sea... Cuando estás muy dolido... No, para llevar tranquilidad, en algún momento cuando se estás habló muy de los dolido. chicos y de qué estaban haciendo, pero ya quedó muy lejano, así que quédate tranquilo que todos acá queremos justicia por Paloma y Josué. Pero, ¿qué sentís con el único detenido que había en la causa, que aparentemente tenía relación con la familia de Paloma y que justamente, bueno, fue corrido, no se investigó esa línea? ¿Sentís que puede tener algo que ver por el tema de los celulares? Sí, yo creo que sí. Lo que sí que quieren meter 2 perejiles que no tienen nada que ver, pobres pibes, porque un muchacho me llamó la madre y el pibe estaba internado, pobre, no podía ni caminar, estaba en silla de ruedas encerrado.
acá en Capital, el pibe. ¿Y por qué? Y me lo mostró la madre y todo. Y el otro muchacho era un muchacho también de acá cerca, que el pibe cuando fueron a llenar la casa le dijo que entren, que no había problema. Y quieren meter dos perejiles que no tienen nada que ver, ¿viste? No tiene nada que ver, pobre pibe, que te das cuenta. El muchacho, el primero que dijeron, dormía en las calles, todo, conoce bosque. Pero habló conmigo, me dijo, loco. mirá, amigo, yo dormía en las calles, dice, por ahí mangueaba, por ahí hacía una changuita, pero otra cosa no. ¿De quién hablas? A ver, aquí está hablando de dos personas que supuestamente investigaron que vivían en la calle y que eran de esa zona, ¿no? Y que para este señor, que es el padre de Josué, pues serían perejiles, o sea que ni siquiera tendrían absolutamente nada que ver con los hechos, si es que así se dice, ¿no? Esto lo vimos el otro día, que supuestamente había unas personas que podrían estar involucradas en cierta manera, según lo que dijo Osorio en un medio de comunicación, asegura, y esto luego lo repitió otra vez Omar Gallardo, creo que en su programa, que había una persona por ahí que tenía antecedentes, que había hecho algunas cosas bastante fuertes y que lo estaban investigando y seguramente podría llegar a ser detenido en las próximas horas. Bueno, pasó una semana o más de una semana desde que dio esa información y no hubo ningún detenido. ¿De quién hablas? ¿Del que fue allanada la casa y dio negativo y no lo encontraron Sí, y ahora lo están buscando? El muchacho ese dice que fueron a llenar la casa todo y que le dijo que entre y que no tenía nada que esconder. A lo que me dijeron, ¿no? Y después el otro muchacho estaba internado. A ver, Darío. Yo lo que repasé, tengo, pongamos blanco a ver, sobre negro yo para, en yo la para causa, ser dale. sincero, ¿qué es lo que tengo yo? Que lo que tienen es una cámara que muestra temprano a una persona comprando en un comercio, que se lo ve ingresar ese campo, no se lo ve ingresar, se lo ve salir, hay una cámara que lo toma, que sale, y es lo único que tienen. Con eso lograron un allanamiento, ¿sí? Vive en el barrio ahí, Pepsi, si no me equivoco. Logran un allanamiento, en el allanamiento no estaba él, sino que estaban los padres, y los padres le dijeron, mirá, la verdad que nuestro hijo tiene problemas de adicciones y está en situación de calle, no está en la casa. Bueno, fíjate que toda esta información que están dando aquí, esto no había salido nunca porque los medios no están informando de la investigación de Paloma y Josué y es la primera vez que nos dan a conocer o que nos brindan estas nuevas exclusivas, vamos a decir, acerca del caso de Paloma y Josué y acerca de una persona que supuestamente podría llegar a tener relación. Alguien de calle, alguien con problema con sustancias según su familia y que habría sido grabado el mismo día de los hechos. Y que volvieron a pedir otro allanamiento más y dijeron, no, la verdad que no te lo autorizamos y no sé este fiscal que está ahora si lo autoriza Claro. o no, o si lo pidió o no. La otra versión era la de la Policía Federal. Los investigadores de la Federal que detienen a una persona que estuvo preso 2 meses. Detenido 2 meses hasta que la Cámara dijo, esto es una locura, este hombre tiene que estar en libertad. Sí. Va a seguir siendo investigado, pero en libertad. ¿Por qué? Por tener un teléfono clonado. Que ya no se sabemos sabe. si el de él o el de Josué, Bueno, pero y con ¿sabés el que- mismo email, ¿sabés ¿no? que ya y no además- se sabe, Emma? Y decime si me equivoco. ¿Cómo vas a acusar a alguien que el ENACOM no se dio cuenta que había 2 celulares con el mismo email y prendidos los dos? Porque el ENACOM se tendría que haber dado cuenta. 2 meses preso, casi lo matan Una- al pibe. una vez. Llamemos a la familia a ver si sale. Una vez. Llamémosla, capaz que ahora quiere. Sí, Diego, te decía que una vez, a ver, de esas señales que dio fue en noviembre, recordemos que obviamente los 2 teléfonos de ahí dieron prendido y otro Ostras, una locura total, ¿eh? 2 meses detenido esta persona en relación con estos hechos. Bueno, 2 meses en la cárcel, en prisión preventiva. Una persona que supuestamente no tenía nada que ver con los hechos y que era un móvil comprado en un marketplace de Facebook. O sea, es surrealista esto. Y ahora dicen que no tiene absolutamente nada que ver esta persona. Ni siquiera esos vínculos de los que se hablaban con la familia de Josué, o sea, de Paloma, si podrían llegar a ser reales.
y el lugar en donde esta persona residía. No sé, parece alucinante esto. ¿Cómo pueden tener a una persona tanto tiempo y que luego resulte en absolutamente nada? Fue el 15, aproximadamente 14-15 de febrero, una Claro. semana después del crimen. Sí, llamativo. A ver, Casi lo matan, Sí, no, repito, no, y casi lo matan en la cárcel. Claro, pero a ver, un detalle. Estaba detenido por encubrimiento, no por el doble homicidio. Bien, bien. Déjame incorporar a Patricia Prisioneri, es licenciada en criminalística, perdón. Patricia, ¿qué olfateas? Tenés mucha experiencia. ¿Qué ¿Qué tal? olfateas de este caso? Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, es la primera vez que estoy con ustedes. placer. Siempre Un bienvenida. placer, un Placer para un placer. nosotros. Voy a abrir dos campos. Primero y principal, recuerden, cuando hablaron del fiscal y la renuncia del fiscal, recuerden, sí, de que el papá de Paloma viene de una comunidad, sí, religiosa, donde posiblemente, sí, se conoce a un montón de gente. Entonces, el fiscal por ahí se corre porque obviamente era el pastor, sí. No se olviden de que... Igual se corrió cuando fue Diegues a increparlo. Exactamente, No sí, antes. exactamente, pero bueno, fue una linda excusa para poder correr. Una sí. salida Claro, elegante. Es una salida elegante, Claro, es me que en encantó realidad, eso, ¿sí? en realidad, Patricia, él tendría que tener una excusa legal, porque la causal de excusación incluso está taxativamente enumerada en el Código de Exactamente, Procedimiento. o sea, Tiene que no- encuadrar justo, no es un capricho y nada más. Si lo que trabajamos en penal, sí, nos vamos en la primera de cambio que nos amenazan y bueno, nos tenemos que poner Ah, un kiosco. Exactamente. un kiosco, exacto, nada, nos tenemos que coincidís. poner un Bien, kiosco. mira. O sea, me pareció por eso, me pareció la excusa perfecta para salir de la causa. Pero ¿por ¿no? qué un fiscal se querría correr una causa? Por ejemplo, Porque pregunto, tiene alguna conexión por ahí con el papá de Paloma. Acordate que hay una comunidad religiosa, sí, son evangélicos y bueno, por ahí al ser un líder, el papá se corrió. Ahora vamos con el doctor Sí. Duarte de Carvalhosa, pero tenemos en plano Y a otra Carolina. cosita, No la quiero hacer esperar a Carolina. Ahora guardate, perdón, Patricia, tenemos a la mamá. porque está en plano, nos está escuchando. Carolina, bueno, ¿cómo estás dentro de esta situación, no? Si se puede responder a esa pregunta. Soy Diego Esteves, está Nahuel y todo el equipo de Tierra de Nadie. Esta es la madre de Josué, la que va a hablar ahora. Casi 3 meses sin tu hijo. ¿Cómo se transita? No se escucha nada. No. ¿Me escuchás ahí, Carolina? ahí no se escucha. A ver, ahí le cambian el retorno. Claro. A ver, Julieta le dio el retorno. Ahí la Es de las pocas conectamos, veces ¿no? que hablan los Hola, padres. sí. Sí. Josué. Carolina, ¿me escuchás? Sí, ahí te escucho, ahí te escucho. Diego y el equipo, Nahuel. Saber cómo venís transitando todos estos meses, si hay algún avance, qué es lo que estás pidiendo. Los avances o no, porque lo sabe mi hija, porque ella habla con Diego, porque ella nos tiene resguardada de todo lo que pase, porque no es fácil. 3 meses y no, Josué no sigue sin estar. No hay ningún detenido, no hay nada. Y los días pasan y lo único que vemos es que quieren meter 2 perejiles, después aparecen con una cosa, después con otra. Claro, o sea, la familia está viendo que no avanza para nada la causa. Ellos son conscientes de todo lo que está sucediendo, del entorno mediático un poco que tenía el caso y ahora como va desapareciendo poco a poco en los medios, y que obviamente su hijo y en este caso su novia Paloma parece que no quieren que tengan justicia. Que salen con que mi hijo era esto, con que mi hijo era lo otro, y nada que ver, o cosas Qué de la cobarde. nena que nada que ver tampoco. Salen diciendo que la nena fue violada. No, esta vez Ya sí. varias veces dijeron que la nena no fue violada. No, No, la claramente autopsia no. Que no fue violada. Claramente no. No.
De hecho, Y sale en la diciendo que la hija autopsia, sí fue violada. de hecho en la autopsia marca que, no solo la autopsia, sino los mensajes, que ella le avisa a tu hijo que estaba en el periodo. Sí. Y en la autopsia sale que estaba en el periodo. Lo que sí también dice Sí. es que esto no es meterse en la vida de la gente, porque no es meterse. Pero marca claramente que no había signos de abuso de ningún tipo de abuso, que sí tenía actividad sexual. Bueno, esto lo vimos el otro día, que Omar Gallardo ahora, por parte de su abogado, venía a acreditar que la hipótesis del presunto abuso sexual venía de ciertas partes del cuerpo y esa autopsia que estaba mal elaborada, que había tardado muy poco tiempo los forenses en determinar ciertas cuestiones, el tema de la mandíbula, si podría haber habido un tipo de abuso sexual por parte de, o sea, en este caso de manera oral y no vaginal, como se llegó a argumentar en estos medios de comunicación, y que por tanto ahí podría llegar a haber una posibilidad de ese presunto abuso que habrían cometido estas personas, que ahora dicen que podrían llegar a ser fisuras. Así que tenemos, o sea, que se iba a presentar en estos últimos días. Veremos en qué queda esa presentación, y si realmente era falso o no esa autopsia, porque ya hay mucha gente que llega a pensar ahora que Omar Gallardo sí que tenía razón, que sí que vio el cuerpo de su hija, que sí que vio ciertas cosas que son irregulares, y ahora ya la gente ya empieza como a creerle a este señor. De larga data, es lo que dicen, la autopsia real, y que no está mal. Que la verdad que si no es un abuso, no está mal. Qué bárbaro. Perdón, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan Patricia. que tuvo que salir a desmentir los profesionales de la morgue? Sí, ¿se acuerdan cuando dijo la barbaridad porque es una barbaridad, de que los pezones estaban erectos porque había tenido Una excitación. relaciones ¿De dónde sexuales? sacó Estaba eso? excitada, Que es sí. una locura, que pidió al médico, sí, de que se le mostrara los pechos de su hija para ver si estaba en esto, que es una locura. Una locura. Y los profesionales, por supuesto, de que hicieron la autopsia, salieron a desmentir porque protocolarmente no existe eso. ¿sí? No De se que puede. no se puede. No se puede. Ensuciaban a la gente que obviamente con mucho profesionalismo hizo la autopsia, ¿sí? Que de ninguna manera... A ver, mirá lo que es la locura de esta causa. Perdón, Carolina, pero está conectado. Escucha bien, mirá cómo hay que presentarlo. Mi amigo. El abogado del abogado de la familia. El abogado ¿Entienden a del dónde abogado. llegamos? El abogado de la familia de Josué tuvo que poner un abogado porque el fiscal, el que nos representa a todos nosotros y debería buscar justicia por ellos, le inicia una causa al abogado de la familia. El fiscal le inicia una causa, entonces es el reino del revés, sin ningún lugar a dudas. Oye, esta es la primera vez que aparece este abogado, ¿no? O sea, es el abogado del abogado Dieguez, ¿no? De hecho, luego me parece que sale por aquí el perito Ezequiel Vázquez un poco hablando. Bueno, justo por aquí más o menos. No sé si nos dará tiempo que esté directo a verlo, pero sí que estaremos atentos también en próximos días para comentar toda esta nueva información que ha salido. Y tenemos en línea a Guillermo Baqué, tu amigo, Mi amigo. uno de los abogados penalistas más prestigiosos de la Argentina. A ver si nos puede explicar, ¿no? ¿Qué es esta locura de un fiscal que debería haber investigado seriamente los primeros momentos de esta causa, claves en cualquier crimen, y sin embargo estaba más preocupado por iniciar una causa al abogado de la familia? Doctor Baqué, ¿cómo le va? Diego Esteves, Nahuel Suárez y todo el equipo de Tierra de Nadie. Diego, buenas noches. A mi amigo Nahuel, un abrazo grande. Hace mucho que no lo veo. Gracias Y si por no me llamarme. invita a comer asado, ¿qué querés? Y vení cuando quieras, no tengo que invitarte. Ya venís, todo es tu casa, ya lo sabés. Guille, estamos con la familia de Josué en la marcha reclamando, pero nos convoca llamarte porque nos enteramos de que hay un pedido de juicio contra Carlos Dieguez por una pena de 5 a 10 años de prisión. Entonces, ¿en qué estamos? ¿De qué? ¿Qué?
¿De 5 a 10 años de prisión para Dieguez están pidiendo esta gente? Pero bueno, o sea, ¿qué es lo que ha pasado aquí? O sea, que han facilitado información. De hecho, Dieguez creo que ha hablado... No sé si habló en este programa o estuvo en otro programa anterior a este. Pero ¿de 5 a 10 años de prisión están pidiendo? ¿De qué están hablando? Estamos hablando. ¿Sabés de qué hablamos? De que el sistema judicial de la provincia de Buenos Aires, hay muchos fiscales y muchos jueces que no saben por qué están, porque los nombraron políticamente y porque no sirven para nada. ¿Sabés por qué están, Nahuel? Hoy el doctor Dieguez estaba acusado de una coacción agravada, no está detenido de casualidad, porque a los abogados no le dejan ejercer el derecho. El mismo abogado que hoy, el mismo fiscal que hoy le acabo de mandar un escrito intimándolo a que me dé explicaciones por una causa de noviembre del año pasado que no hizo absolutamente nada, pensando en su jubilación, no piensa en otra cosa. ¿Y sabés qué? Le mandamos un escrito al fiscal general para que nos responda de la violencia institucional contra los profesionales del derecho y tampoco responden. Es una vergüenza lo que está pasando cuando hay dos chicos, dos jóvenes que no empezaron a vivir su vida y que hoy están bajo tierra. Sí, es que en verdad estamos más pendientes ahora mismo en este caso de, por un lado, los dichos de Omar Gallardo, que poco a poco se fueron desvaneciendo, pero que ahora sale un comunicado que van a dar, que van a pedir esto, van a pedir lo otro, estos medios que vengan aquí y demás. Luego, también más atentos a lo que pasa con Carlos Dieguez o con el perito, que si los denuncia el propio Omar en contra de la familia de Josué. Pero pruebas como tal y las noticias que a mí me parecían importantes, como lo que contó antes Nahuel, que no sé si realmente es cierto o no, si hay una persona que estuvo, que se le vio por las cámaras, etcétera, pero como ese tipo de cosas como que no salen, ¿no? Pero estamos todo el rato girando en torno a las locuras de Omar Gallardo y las denuncias que están interponiendo entre las dos familias. Y nadie hace nada. ¿Y sabes por qué? Por desidia del fiscal y de la policía. Es tan claro, Guille, es tan claro. Porque, es más, por ahí la gente no lo conoce mucha gente a Guille Baquet. Ustedes saben que Guillermo Baquet, ¿por qué no es, por ejemplo, el director general del Servicio Penitenciario Federal? Porque no era corrupto. Porque denunció la corrupción. Y porque se tuvo que retirar por eso. Era uno de los mejores funcionarios que tuvo el Servicio Penitenciario Federal. ¿Sabes por qué se fue? Por pelear contra la corrupción. Bueno, hoy te toca pelear, Guille, contra fiscales. ¿Qué va a hacer? Sí, que no se lo van a llevar de arriba, ¿eh? Te cuento, no se lo van a llevar de arriba. Porque digan lo que diga, es un excelente profesional del derecho penal, tiene muchos años de experiencia y lamentablemente lo que están haciendo, que en una semana, en 10 días te eleven una causa a juicio, porque hay un abogado involucrado, que no te permitan producir pruebas. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Josué y con la nena? ¿Por qué no hicieron lo mismo? ¿Por qué no hacen lo mismo con las pobres víctimas que son producto de la violencia que se ejerce por la delincuencia cotidianamente y nadie hace nada? Guillermo, déjame ponerle un título. Es la mafilia judicial. ¿Viste que tanto se habla de la familia judicial? Esta es la mafilia judicial. Y acaba de decir lo que se hizo. Madre mía, tremendo todo este caso, siempre sorprende, no sé cómo pasa, que siempre sorprende un montón cada vez que hablamos, ¿no? de este caso y las cosas que se van exponiendo. De hecho, estaba la gente por aquí comentando una cosa acerca del tema de la supuesta viol, etcétera y demás. Que, o sea, en este caso sobre el pedido, ¿no? O sea, en el último domingo los padres como que estaban pidiendo esa nueva autopsia, insisten en que sí que violaron a su hija y también quiere que un policía de dudosa procedencia, amigo de él, investigue el caso. O sea, ¿de dónde saca realmente? Yo me pregunto, ¿de dónde saca tanto poder y tantos contactos y denunciar aquí y allá? Omar Gallardo es tremendo, ¿no? O sea, ¿de dónde saca todo eso? Me parece algo tan raro una persona como él que consiga tanta influencia y demás, pero bueno,
Hoy, bueno, estamos por aquí con estas noticias del caso Paloma Josué, pero mañana no sé si seguiremos con este tema. Estamos haciendo un día sí, un día no con el tema del caso Loan Viviana Canosa, que me parece una denuncia muy importante actualmente en los medios. Y decirle a Crónica que se han equivocado aquí con el título, que pone nueva marcha en búsqueda de justicia. Bueno, sería búsqueda en todo caso, pero bueno, que justo lo acabo de ver ahora que estábamos por aquí viendo parte de los comentarios, como siempre yo hago, intentando escuchar a la gente, los miles de comentarios o cientos que ahora mismo suele haber pidiendo justicia, y en esa búsqueda, ahora sí, por encontrar lo que sería un final para este caso, encontrando a los asesinos de Paloma y Josué. ¿Vosotros creéis que puede llegar a pasar eso en algún momento? Os dejaré ahora con más noticias del caso. La investigación por el caso Paloma Josué parece que está un poco en pausa en estas últimas semanas, aunque sí es cierto que los internautas no paran de sacar informaciones y no paran de analizar las imágenes que ya estaban, en este caso subidas por medios de comunicación y también por algunos youtubers como nosotros, que hemos ido analizando poco a poco las noticias que salían, las entrevistas que hacíamos, las exclusivas que nos lanzaban, por ejemplo el perito Ezequiel Vázquez, y estaremos obviamente muy atentos a cuando salgan noticias de este caso, porque para nosotros fue un caso bastante importante en este último mes y medio y que actualmente está un poco parado, pero sí que queríamos ver y analizar una de las últimas cosas que han salido, y es que sería el tema del hermano. ¿Era realmente el hermano el que iba en esta bicicleta? Supuestamente se había descartado, decían que era falsa toda esa información de que era el hermano, aunque luego se empezó a decir que todo esto realmente sí era cierto, y ahí podríamos encontrarnos ante algo bastante extraño, ¿no? En donde supuestamente el hermano habría pasado, en este caso el hermano de Paloma Gallardo, una de las chicas asesinadas en Florencio Varela, junto con Josué Salvatierra, al lado de los chicos horas antes de su crimen. Vamos a ver lo que nos dice por aquí el canal de Gamer Cia. Pasa lo mismo acá. Te está llegando casi a la nuca y tocando el pelo. Acá pasa lo mismo. O sea, estamos hablando de la misma persona. No quiero equivocarme, pero es mucha casualidad. Y acá se puede ver también esa barbita, ¿no? Esa barbita se puede apreciar, pero... Bueno, aquí está analizando, la verdad es que esta foto que está... bueno, este fotograma de aquel vídeo donde sale la famosa bicicleta, y la verdad es que por mucho que analice, sinceramente creo que es bastante complicado. O sea, es literalmente un fotograma que está totalmente quemado. O sea, totalmente quemado. Por parecer podría llegar a parecer, pero luego puede ser mil cosas. Acá se está robando el pantalón, porque es un pantalón de esos que tienen como que se hacen globos, ¿no? Como que se engloban. Y acá está haciendo ese englobamiento del pantalón. Si lo notan acá, está pasando eso. Tanto ahí como acá está pasando. Y luego también ponen aquí una captura donde se ve al hermano en otra ocasión con la famosa bici. Y aquí lo comparamos y la verdad es que sinceramente, bueno, pues es un chico con una bicicleta. O sea, es que no tiene mucho más. Para la camisa. Por acá hace volado. Y esta es la parte de la camisa que digo que sobra. Ok. Ahí vendría el brazo y iría para ahí. Bueno, de hecho, también he de decir que nos faltaba por ver parte de este programa. Vamos a analizarlo ahora, todo este final donde hablan los expertos. Bueno, nos quedaba como la última parte de Osorio y ahora vamos ya con las opiniones de los expertos.
y las últimas pruebas que se habían analizado en este caso de Paloma Josué. Vamos a darle. Nosotros o se precipita el homicidio, Optuni. En el hecho no estaba pensado el homicidio, pero a lo mejor la resistencia lleva a que se precipite el homicidio y automáticamente el homicidio tiene que ser doble, precisamente porque ya una... ¿La resistencia? ¿Pero qué resistencia? ¿Qué resistencia tuvieron los chicos? Es que esto me parece flipante. La muerte ya producida. Sí. Bueno, en el lugar nosotros sabemos, por varios testigos, que había mucha actividad criminal en ese lugar. Frecuentaban personas que tenían antecedentes de hechos violentos. ¿Alguna tranza de alguna sustancia también por ahí, ¿no? En lo que nosotros hemos entendemos escuchado. Que era un lugar donde... Bueno, es que realmente si hubiese esas personas que iban a ese lugar, pues los investigadores evidentemente lo primero que deberían hacer es descartar a esas personas que supuestamente tenían antecedentes y que se pasaban la mayoría del tiempo en ese lugar. Supongo que sería de lo primero que deberían haber hecho, ¿no? Donde se producía el consumo, más para consumo, digamos, en ese lugar. La gente que frecuentaba ese lugar consumía todo tipo de marihuana. Todo tipo de sustancias. Última pregunta de mi parte, por lo menos, doctor. ¿No se le ha ocurrido hacer una presentación para que se ofrezca una recompensa? Porque cuando un hecho tiene tan poca prueba que nos señale por lo menos el móvil, ha funcionado más o menos bien. ¿No lo pensaron eso? Sí, lo estamos analizando para poder presentarlo. Sí. Sería urgente, porque sí, urgente. En un hecho así, tan improvisado, en un lugar tan lumpen, como decimos, y una recompensa puede hacer una diferencia. Sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por venir. Bueno, aquí dice realmente lo de la recompensa porque se lo han dicho. O sea, si no, yo creo que no diría nada, ¿no? Pero bueno. El doctor Carmelo. Que después en la autopsia nosotros corroboramos todo lo que presumiblemente... El doctor... Vamos a ver ahora la parte de Carmelo de Napoli, el médico forense, en este caso hablando del crimen de Paloma y Josué. Esto yo no lo había visto nunca y me parece bastante importante. Carmelo de Napoli es médico forense, gracias por estar acá, doctor. ¿Qué se puede sacar de una autopsia cuando no sé, digamos, si hay una hipótesis de una tentativa de abuso, pero nunca avanzó lo suficiente, es un robo, pero no... ¿Qué sale? ¿Qué se puede? A ver, Tuni, Raúl, nosotros sabemos que la autopsia siempre es el final de un proceso que nosotros lo iniciamos en el lugar del hecho. Nosotros hemos aprendido y enseñado que el lugar del hecho es, no sé qué porcentaje del final de una autopsia, que después en la autopsia nosotros corroboramos todo lo que presumiblemente nosotros podemos hacer del lugar del hecho. Acá, como decía el abogado y todo lo que ustedes estuvieron hablando antes, el lugar del hecho es un lugar un poco hostil, por decirlo de alguna manera. Era verano, 30 de enero es verano, 2 de febrero era mucha temperatura, los cuerpos no se mantienen como uno quisiera para hacer una autopsia, o inclusive para levantar evidencia, para levantar rastros que después pueden significar una evidencia, una semiprueba o una prueba definitiva. El rocío, el clima. Las alimañas, el verano, los roedores, los olores que se mezclan, la contaminación cruzada con la basura, una serie de cosas. No nos olvidemos que ahí era un lugar donde vivían personas, no sé si en situación de calle, yo creo que peor que en situación de calle, pero vivían ahí a la buena de Dios, esperando vaya a saber algo, qué cosa que los pudiera sacar de ese entorno que es más que hostil, diría imposible de poder vivir, sobre todo casi siempre a la intemperie, ¿no? Porque están siempre a la intemperie. El cuerpo que nosotros vemos en la autopsia, que ya nos damos cuenta cuando lo vamos a levantar en el lugar del hecho,
hecho, nosotros en la provincia de Buenos Aires vamos al lugar del hecho y nos llevamos el cuerpo para hacer la autopsia. Acá en la capital federal, los que levantan el cuerpo son otros profesionales que después van al cuerpo médico forense y son los que después hacen la autopsia. Con algunos datos, a veces más, a veces menos, pero indudablemente que la autopsia nos va a decir mucho, pero nosotros tenemos que buscar más de lo que nos dice muchas veces. Sobre todo... Bueno, pero realmente los cuerpos dicen mucho, mucho no, dicen muchísimo, dicen casi todo. De quiénes son, del perfil de los victimarios y obviamente también si se pudiese sacar ADN para revelar quiénes son las personas que acabaron con la vida de estos dos chicos. Cuando vos recién decías, Tuni, que el cuerpo no va a dar mucho, sobre todo cuando hay indicadores de que no sé, es un robo, no, un atentado, como decimos nosotros, un abuso. Acá lo que podemos decir con un poco más de certeza, primero que la muerte de dos menores, es decir, no la muerte, sino la horrible muerte, el asesinato de estos dos chicos, que son niños, porque nosotros somos niños hasta los 18 años, dice el código, 16 y 14 años. Son chicos que a nosotros nos tendrían que enseñar ellos a nosotros o a nuestros hijos cómo se debe vivir diferente o cómo nosotros tenemos que aprender de ellos y los eliminan. ¿Y los eliminan de qué manera? Recién el abogado hablaba de que fueron sorprendidos. Y yo estoy de acuerdo que hay mucha sorpresa, mucha imprevisión por parte de los chicos. Y si los chicos tuvieron alguna previsión, no lo hicieron con la intensidad ni con la presunción de lo que iban a hacer. Se pusieron en riesgo, en una palabra. Fueron a un lugar de riesgo y encontraron el peor de los riesgos. Él conocía el lugar. Entonces... Oye, me parece que está diciendo mucho, pero muy poco este médico forense. Con todo respeto, ¿no? Pero es como que falta un poquito más, ¿no? O sea, en los programas más atrevimiento quizás a la hora de algunas situaciones que se puedan llegar a decir. Por ahí se confió mucho, pero es un ataque de atrás. Obviamente. Claro, porque acá no hay que confundir en esta idea de lo que está intentando comunicar Carmelo. No hay que confundir a la gente en situación de calle que vemos en las ciudades, ahora producto de la extrema pobreza, por circunstancias sociales, al individuo que vive en la indigencia absoluta, que la inmensa mayoría de ellos. No quiero arriesgar... A ver. Vamos a tener en cuenta varias cosas de lo que aquí se está analizando y se está exponiendo. Hablamos de saña. No se sabe si realmente se usaron piedras o no. Hablamos de que los presuntos asesinos, y que serían varios, tendrían un coche, o sea, un vehículo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una persona en situación de calle, realmente, teniendo un vehículo? O sea, dicen que hay un vehículo implicado en el caso y que los criminales escaparon gracias a esto. Y que supuestamente incluso las víctimas, Paloma y Josué, estuvieron dentro de un coche en un determinado espacio de tiempo entre las 7 y las 10 de la noche de ese día. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, no? Es como que no encajan las cosas. Las piezas no encajan entre sí. Estamos diciendo, o aquí se está explicando, este doctor y las otras personas, alguien en situación de calle, unas personas, o sea, con temas sustancias, etcétera. Pero hablamos de coche, hablamos de ciertas... luego decían que si podría haber más personas involucradas, como mucha gente, entre implicados, asesinos, encubridores, luego la implantación del fuego en ese lugar para sacar pruebas. Es como que al menos tendrían que tener un estatus un poquito más elevado del cual se está hablando aquí
los criminales que acabaron con la vida de estos chicos. Esto es mi punto de vista en base a lo que están sacando aquí, las pruebas que se estaban analizando. Es que, si no, la mayoría de cosas que se expusieron no tienen sentido. Y ahí estamos. Porcentaje, pero la inmensa mayoría de ellos tienen padecimientos psiquiátricos, Sí. a su vez, no exclusivamente los propios de esa situación de calle extrema, ¿verdad? Claro, pero que vos imaginate que si a nosotros nos dan un cuerpo, o vamos a levantar un cuerpo con estas características, con una brutalidad atroz, propia de un... Sí, es extremadamente violento. Extremadamente violento. Yo te diría que una persona... Mirá que el cráneo es una caja dura, más allá que los chicos están todavía ahí en cierne para cerrarse las fontanelas y todo eso, pero digamos que el cráneo es una caja dura porque preserva lo más esencial del hombre, que es el cerebro, obviamente, ¿no? Por eso es complicado a veces romperlo, pero de la manera que lo hicieron, uno o más de uno, yo por ahí estoy de acuerdo con Raúl que pudo haber sido uno, que ante la sorpresa los chicos no pudieron hacer nada. Y también va a depender de la contextura, ¿no? Porque estamos hablando de dos chicos que son muy débiles en comparación a otro, con alguien que pudo haber sido una persona robusta. Pero el ensañamiento, la brutalidad, la bestialidad es irracional muchas veces. Por eso la situación de calle hace lo más primitivo de la persona. Nos remite a nosotros a un estado de humanización, de deshumanización primitiva. ¿Y qué se puede encontrar? Es decir, es lógico que Pues que están hablando aquí de unas cosas que no tienen sentido entre sí. O sea, ven a dos chicos y una persona en situación de calle va a tener ese ensañamiento para robarle 4 cosas y 2 perras. No sé, es como que no tiene mucho sentido. expectativa esté puesta en la sangre. Tuni, nosotros cuando hacemos una investigación científica del delito, somos investigadores forenses, todo es una sumatoria. Esto es una evidencia, pero todo metido en un contexto, no es en el contexto solo. Vos imaginate que recién hablábamos de un caso muy emblemático, donde debajo de una de las uñas se encontró un resto que era tan pequeño que después ni siquiera se pudo volver a utilizar para identificar a una persona. En el Acá caso no, de Ángeles Rawson. por ejemplo. Claro, el perfil. Claro, esto yo se lo pregunté a Ezequiel Vázquez, que mucha gente me hablaba del caso este de Rawson, si podría llegar a ser que entre las uñas de Paloma Gallardo a lo mejor pudiese haber algún rasguño a su asesino o asesinos y ahí pudiese rescatarse algo de ADN de esos arañazos, de esos rascazos que podría haber interpuesto Paloma en ese momento del ataque. El genético de Mangieri estaba debajo de las uñas. Debajo de las uñas. Un perfil que era muy chiquito, en una uña y media había por ahí. Y después no se pudo volver a reutilizar porque cuando se utilizó ya no había más muestra. Pero en este caso por ahí es mucho más evidente. Pero acá lo que llama la atención, y esto no es un problema de la investigación ni mucho menos, es que quizás el que lo cometió o los que lo cometieron ya no están más en el lugar. Porque como hablábamos de recién... eso no hay duda. Claro, como hablábamos recién, en la evidencia nosotros nos llevamos mucho más de lo que creemos que nos llevamos, o transportamos más, y dejamos más de lo que nosotros pensamos que dejamos en un lugar del hecho. Esta brutalidad, donde recién hablaba hace un rato Raúl, con respecto a la caja craneana, al cerebro, la irrigación, es decir, la escena es una de las escenas más dramáticas que uno puede ver en un lugar fuera de un accidente, no sé, de tránsito, un accidente. ¿Y le tenés fe a lo que pueda surgir de la sangre? Nosotros siempre tenemos fe que todo va a llevar a algo, a una identificación, pero esta gente que quizás no tenga antecedentes, hay que cotejarlo siempre con alguien. Claro. En el caso de Chomnalés, por ejemplo, en Uruguay, la nieta de la famosa... Lola, se tardó 7 años porque la genialidad de una investigadora genética que hizo la investigación, que en vez de ir por el lado del padre terminó yendo por el lado de la madre.
Oye, ¿vosotros creéis a lo mejor que el caso Paloma Josué, otros casos, pudiesen haber, o sea, que se puedan llegar a resolver, pero como muchísimo tiempo después? Porque esto pasó en otros casos, ¿no? Ya, es que aquí está hablando del caso de Lola Chonález, que fue en Uruguay, y ese fue un caso donde habría aparecido el cuerpo de la chica en la playa. No recuerdo ahora justo muy bien cómo se llegó a resolver, pero bueno, por lo que están diciendo, una prueba de ADN 8 años después. O sea, tanto tiempo es un montón. O sea, realmente prácticamente las familias ya se olvidan en cierta manera, no del hecho obviamente, sino más bien de olvidarse de poder resolver el caso. O sea, pierden la fe prácticamente. Y ahí pudo identificar al segundo agresor de Lola. Acá es mucho más complejo todavía. No tenés elementos que te pueden ayudar, testigos que pudieron escuchar, que pudieron ver, no tenés cámaras, no tenés absolutamente nada. Lo único que tenés es una hostilidad del lugar con dos cuerpecitos hechos realmente en una situación que yo te diría, nosotros hace 40 años que hacemos esto, nunca nos vamos a asombrar de nada, porque nuestra capacidad siempre va a estar por encima de la tolerancia. Pero te digo que la brutalidad de este caso muy pocas veces se dio. Carmelo, como siempre, muchísimas gracias, es un fenómeno. No, por favor. Gracias por venir. Ostras, es que fíjate con lo que acaba la entrevista, o sea, todo lo que está diciendo de situación de calle, de quién podía ser y tal, y la última frase es que nunca había visto tanta brutalidad en un hecho, después de tanto tiempo de trabajo este señor. Entonces, si está diciendo esa frase, es como que no cuadra todo el relato anterior, ¿no? Es como que realmente creo que debemos pensar más allá, quizás en un hecho en base a las evidencias forenses que nos están sustrayendo de estos profesionales. Es un poco el pensamiento que da. Es como si alguien les tuviese que cobrar algo, les debiese algo, ¿no? Hubiese algo que los chicos hicieron en vida anteriormente hacía poco de que había sucedido el crimen, que generó esa controversia en la mente de del asesino o asesinos, ¿no? Esa es un poco mi apreciación de este hecho criminal que nos lleva tanto de cabeza a seguir pensando en por qué sucedió, en si realmente había o no esa secta religiosa de la cual se lleva hablando tanto tiempo, y luego las extrañezas en cuanto a la familia, el tema de la bici, luego el padre, las cosas que dijo, los vídeos que están publicados en internet, la frialdad con la que hablaban. Obviamente eso pues llamó muchísimo la atención a todos los usuarios, a muchos de los creadores de contenido que aún seguimos por aquí, y en próximos vídeos estaremos analizando obviamente con todos ustedes este caso.